Pues un gusto, una bendición estar con ustedes, mis hermanos. Eh, Saludos a todos los que están aquí integrados en esta sala de videoconferencia de los distintos lugares, países. Pues reciban grandes bendiciones, mis hermanos aquí integrados. Veo por ahí en los participantes de la sala, algunos que no estaban normalmente, tal vez algunos sean nuevos. Pues reciban grandes bendiciones, mis hermanos. Y pues hoy vamos a compartir un tema que yo lo he titulado Las cuatro familias. O muy bien pudiera también llevar el título de Las cuatro cubiertas o coberturas. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos auxilie para poder trazar la palabra de manera correcta y adecuada y que sea de bendición a nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que nos auxilie en este momento. Señor, pues te damos gracias. Guíanos, dirígenos, Señor, en tu palabra, en tu consejo, que sea el alimento, Señor, que necesitamos para fortalecer nuestra vida y para poder crecer de la manera correcta y adecuada delante de ti, para alcanzar madurez, Padre. En tus manos ponemos, Señor, todo lo que habremos de comentar y decir. Guíanos y danos esa sensibilidad, Padre bendito, para poder escuchar, atender y emitir tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ok, las cuatro familias o cuatro coberturas. Y bueno, esto sale a raíz de que empezamos a estudiar todo lo que conlleva el río que se muestra en el libro de Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 47, versículos 1 y 2. Dice aquí la palabra del Señor. Después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y he aquí que las aguas fluían del lado sur. Y bueno, aquí se nos está narrando dentro de esta experiencia que tiene Ezequiel con Dios en una visión que le muestra, pues él ve cómo debajo del templo pues empiezan a surgir unas aguas, empieza a surgir un río y pues de alguna manera, aunque él estaba dentro del templo, lo saca afuera del templo por vía de la puerta del norte, le hace dar la vuelta, lo posiciona frente a la puerta del oriente y él empieza a ver cómo sale ese río, cómo fluye ese río. Y la característica de este río, pues es una característica muy especial porque este río provoca sanidad. Dice Ezequiel 47:8. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Y luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá, y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas, y así vivirá por donde pase el río. Y bueno, notemos la bendición de este río que sale del templo. Un ramal sale hacia el oriente, hacia la región del Arabá, donde está el mar muerto. Dice aquí, sale hacia la región oriental, hacia el Arabá. Toda esta región es el Arabá, el mar muerto, y todo lo que toque este río, pues va a provocar sanidad, va a provocar bendición, purificación. Otra parte de ese río sale hacia el mar Mediterráneo, aquí se le dice el mar, y entonces corre
tanto hacia el oriente como hacia el occidente. Entonces se genera este flujo de bendición de oriente a occidente. Y todo lo que toque este río, pues va a vivir, hablando de los peces, y entonces va a haber una grande, grande bendición. Obviamente que tenemos que entender esto también de manera espiritual, porque la escritura también dice que Dios a nosotros nos hace pescadores de hombres. Y en ese sentido la gente, las naciones, son a semejanza de peces que necesitan ser bendecidos, que necesitan ser levantados, que necesitan ser purificados, que necesitan pasar de muerte a vida. Bueno, esto es hermoso, es bello, pero recordando lo que habíamos estado platicando, en Ezequiel 47:3 habla de 4 niveles. Dice aquí en Ezequiel 47:3, cuando el hombre salió hacia el oriente, con un cordel en la mano, midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000, y ya era un río que ya no pude pasar, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear o pasar. Entonces, estamos hablando de aquí de 4 niveles: el nivel a las rodillas, el nivel a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, y ya cuando estaba completamente en los lomos, que ya tenía que ser a nado. Y bueno, de esto hemos estado platicando últimamente desde distintos puntos de vista. Y bueno, gracias a Dios que de alguna manera pues Dios me sigue añadiendo, me sigue mostrando cosas con respecto de esto. Y hoy vamos a seguir en este sentido. Y bueno, si lo vemos de una manera gráfica, porque aquí hay algo bien interesante que yo quiero platicar con ustedes. La escritura nos narra que de lo que es el templo a la altura donde el agua se encontraba a los tobillos, había 1000 codos. Luego, de la altura de los tobillos a la altura de la rodilla, había otros 1000 codos. De la altura de las rodillas a la cintura o a la cadera, 1000 codos. Y de la cintura, cuando ya era cubría completamente el cuerpo y que tenía que ser a nado, había 1000 codos. Entonces, lo interesante es que este desarrollo, este inicio de este río que sale debajo del templo, al final, este principio, estamos hablando de 4000 codos. 4000 codos, 4 etapas de 1000, que representan pues los tobillos, la rodilla, la cadera y cuando está cubriendo completamente el cuerpo. Entonces son 4 etapas de 1000 que al final dan 4000 codos. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Estas 4 etapas de 1000 o 4000 codos. Si recordamos un poquito lo que hemos estado compartiendo, yo le había dicho a usted que la palabra 1000, que al final tiene que ver con ser un líder, un cabeza, de hecho se utiliza también como cabeza de buey, pero la palabra 1000 en un principio tiene que ver con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo y que representa, pues en este caso, un líder, una fuerza, una potencia, o que ya con el paso del tiempo, pues dio al origen al numeral 1000. Entonces la palabra 1000 tiene que ver con cabeza, con líder. Pero es interesante porque ya habíamos comentado que esta palabra Aleph viene de la palabra Elef, que significa familia. Entonces, combinando ambos conceptos, pues es un líder, es una cabeza de familia. Es una cabeza de familia. Entonces el número 1000 representa familia. El número 1000 representa a una familia y, hablando más específicamente, pues a los que son cabeza o líderes de familia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque note por favor algo. Son 4 etapas de 1000 codos. 4 etapas de 1000 codos.
que al final nos dan 4,000 codos. Y dentro de esos 4,000 codos, en estas 4 etapas, el número 1000 específicamente tiene que ver con familia o líder de familia, digamos padre de familia o los padres de familia. Entonces, esto es interesante porque cada tramo, entonces, si yo lo veo desde este punto de vista, representa un tipo de familia. Cada tramo representa un tipo de familia. Y esto es bien precioso. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a estudiar un poco más a profundidad esto, resulta ser que en el Antiguo Testamento hay 4 palabras que se traducen o se usan en término de familia. Entonces, fíjese cómo todo concuerda. Estos 4 etapas de 1000, siendo el 1000 símbolo de familia, al final representa en el Antiguo Testamento, pues 4 palabras que tienen que ver con familia: Bayit, Elef, Mishpajá y Taf. Entonces, son 4 tipos o características de una familia. Son 4 tipos de familia o 4 características de una familia: Bayit, Elef, Mishpajá y Taf. Y todo coincide perfectamente con las 4 etapas del recorrido de 4,000 codos, desde lo que va desde el agua a los tobillos hasta completamente a nado. Y ahí están plasmadas las 4 etapas de 1000 codos, que entonces al final representan 4 tipos de familias. Familias que más en un ratito vamos a ver las características y las implicaciones de estas 4 características o tipos de familia. Ahora, esto es interesante porque entonces, abarcando las 4 características o las 4 etapas de familia de 1000, que estamos hablando de 4000, fíjese que empezaron a salir muchas cosas. Si yo me voy ahora al Nuevo Testamento, hay un suceso muy especial cuando se dio alimentación a 4,000 hombres. Usted recuerde que se alimentaron 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. A semejanza del suceso donde se alimentaron a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero lo interesante del asunto, que cuando yo me voy al Nuevo Testamento y busco los versículos donde se hace alusión a la alimentación de los 4,000 hombres, es interesante porque nada más aparece en 4 versículos: Mateo 15:38, Mateo 16:10, Marcos 8:9 y Marcos 8:20. En estos 4 versículos se hace alusión a los 4,000 hombres que son alimentados de manera sobrenatural. Vamos a leer Mateo 15:38. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 16:10. Ni los 7 panes para los 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Marcos 8:9. Y los que comieron eran unos 4,000 y los despidió. Y Marcos 8:20 dice: y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 7. Bueno, entonces me llama muchísimo la atención, que haciendo referencia a ese tramo de recorrido de 4,000 codos, que representa 4 etapas de 1000, y que cada etapa de 1000 representa un tipo de familia. Entonces, es interesante porque cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vemos en esta parábola, en esta narración de la multiplicación de panes y peces, vemos que 4 veces se menciona la palabra o se hace alusión a los 4,000 hombres o personas que fueron alimentadas. ¿Esto qué quiere decir? Porque hay una diferencia sutil, pequeña,
con respecto de la alimentación de los 5,000. Pero bueno, primero vamos a leer la alimentación de los 4,000 para entender un poquito. Mateo 15:32 dice: Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿Dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió, y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, aquí está narrado el suceso de la multiplicación de los panes y de los peces y de la alimentación de las 4,000 personas, sin tomar en cuenta mujeres y niños. Ahora, y sí llama la atención, ¿por qué no tomar en cuenta mujeres y niños? Bueno, eso también lo vamos a tratar de responder ahorita. Pero vamos a hacer una pequeña comparación con lo que sucedió en el evento de la alimentación de los 5,000. Bueno, dice aquí en Marcos 6:39. Este es en el contexto de la alimentación de los 5,000. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. En el evento de la multiplicación de los 5,000, nuestro Señor Jesucristo da la indicación de que se sienten por grupos de 50 o grupos de 100. ¿Y qué es lo que ocurrió en la multiplicación de los 4,000? En la indicación de los 4,000 no dio indicación de que se sentaran por grupos. No dio indicación de que se sentaran por grupos, sino simplemente dice en Mateo capítulo 15, versículo 35, y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracia los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Entonces, note por favor, hay una diferencia aparentemente no trascendental, porque en la alimentación de los 5,000 sí fue claro nuestro Señor Jesucristo, que se sienten en grupos de 100 o de 50. Y en la multiplicación de los 4,000, que simplemente que se sienten o que se recuesten en el suelo. Y uno dirá, ¿y eso qué nos querrá decir? ¿Cuál es la diferencia de uno y de otra situación? En donde se sientan en grupos de 100 y de 50 o donde simplemente se recuestan. Él dio la orden que se recostaran, que se sentaran. Aparte hay otro detalle interesante. En la multiplicación de los 5,000 se recostaron sobre hierba. Era época donde había mucha lluvia y entonces había mucha vegetación. Entonces se recostaron en hierba. En la multiplicación de los 4,000 no había hierba, sino simplemente se recostaron en el suelo, en tierra. Otra diferencia. Pero bueno, si Jesucristo no dio la indicación
específicamente de que se sentaran en grupos de 100 y de 50, la pregunta que yo me hago, cuando Jesucristo les dice, recuéstense, siéntense, ¿de qué manera se habrán sentado? No había una indicación específica, no había una orden específica de que se sentaran en grupos de 50 o 100. No había. Simplemente dijo, recuéstense, siéntense. Obviamente, al no haber una indicación específica, un señalamiento específico, y les dice que se sentaran o se recostaran porque iba a haber el alimento para todos, pues la tendencia natural de la gente es sentarse por familias. La gente se sentó por familias. Es la tendencia natural. Es un gran grupo de personas. Es un gran contingente entre los 4,000 que estaban, más aparte mujeres y niños. Entonces estamos hablando de un grande grupo. Y simplemente dice Jesucristo, pues que se sienten. Entonces la tendencia natural de la gente es que sentarse, ¿por qué? Pues con su familia, con su gente, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus primos, etcétera, etcétera. Sentarse por familia. Y por eso me llama mucho la atención que dentro del contexto del Nuevo Testamento, en 4 versículos, se hace alusión a la alimentación de los 4,000. Mateo 15:38, Mateo 16:10, Marcos 8:9 y Marcos 8:20. ¿Y por qué me llama la atención? Porque el número 4 tiene que ver con las 4 palabras que denotan familia en el hebreo: Bayit, Elef, Mispajá y Taf. Y ese número 4 son las 4 etapas del río que sale en el templo que está viendo Ezequiel, del agua a los tobillos, de los tobillos a las rodillas, de las rodillas a la cintura y de la cintura a cuerpo completo. 4 niveles, 4 tipos, 4 familias. Entonces, pues está claro que en la alimentación de los 4,000 se sentaron por familias. Esa es una diferencia, a lo mejor cualquiera diría, pues da lo mismo, ¿no? Que se sienten en grupos de 50 o de 100 en la primera ocasión, o que se sienten en grupos de familia. Pues al final no hay diferencia. Pues no sería tanto como que no hay diferencia, porque no es lo mismo que te sientes con tu familia, específicamente los tuyos, los cercanos, tus hijos, tal vez tíos, sobrinos, nietos, a que te sientes con el resto. Con el resto vas a convivir, con el resto te vas a integrar como pueblo, como nación, como grupo. Que ese es el caso de la multiplicación de los 5,000. Esa fue una multiplicación en la cual participaron como grupo, como nación, como pueblo. Tuvieron una coinonía, una fraternidad en grupo. A nivel nación, a nivel pueblo, gente. Pero específicamente hablando de la multiplicación de los 4,000, es una coinonía a nivel familia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nosotros debemos de tener coinonía o sociabilización, pues a nivel grupal, a nivel pueblo, a nivel gente, pero también debe haber una coinonía, un agrupamiento a nivel familia. Lo que yo en ocasiones les he dicho, si hablo de, por ejemplo, del tabernáculo, el tabernáculo tenía 3 cosas, básicamente: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el atrio, ¿quién entraba? El pueblo en general. En los atrios entraba el pueblo en general. Y en el lugar santo, ¿quién entraba? Simplemente la familia de Aarón, la familia de los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, pues nomás era una sola persona. Viéndolo desde ese punto de vista,
El atrio representa mi relación con el pueblo, con la sociedad, con la gente. El lugar santo es mi relación con mi familia. Y el lugar santísimo, que es 1 a 1, pues es mi relación personal con Dios. Entonces, lo que fue la multiplicación de los 5,000 representa una relación de atrio con el pueblo, con la gente. Y lo que fue la multiplicación de los 4,000, pues fue una relación a nivel familiar, a nivel de familia, de estar con ellos. Ajá. Entonces, y bueno, ya cada quien en lo individual tendrá su relación personal con Dios. Y las tres son importantes, las tres son trascendentales. Aunque ahorita yo me estoy centrando en la familiar. Porque estoy dándole el entendimiento espiritual a este río de Ezequiel. Porque obviamente entonces, ya lo vimos, lo hemos estado platicando, representa un río familiar, un río de familia, y están dibujadas aquí 4 tipos de familia. Bayis, Elef, Mispajá y Taf. Ahora, hablando del 4 en este contexto, porque ya con esto empiezan a tener sentido otros pasajes. Empiezan a tener sentido otros pasajes. Por ejemplo, Génesis 7:7. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y a causa de las aguas del diluvio. Entonces, ¿esto qué implica? Que fueron 8 personas. Dice primera carta de Pedro 3:20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en las cuales pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por el agua. Pero estas 8 personas, ¿qué implica? 4 parejas. Estas 8 personas, ¿qué implicación es? Que son 4 parejas. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, 4 parejas. Y ahí estaba otra vez, a través de estas 4 parejas, todo el potencial. ¿Para qué? Para volver a poblar la tierra, para que vuelvan a surgir las familias, para que vuelvan a salir las estirpes, las generaciones subsecuentes, a través de estas 4 parejas. Ajá. Entonces, estoy viendo desde el punto de vista que el 4, entonces, desde este punto de vista, dentro de este contexto, está representando un concepto de familia, familias. Y mire, ya con esto empiezan a darse comprensión a otros textos. Hechos 10:11. Dice aquí, y vi el cielo abierto, y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, o de las 4 puntas, en el cual había de todos los animales, cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Bueno, usted recuerde lo que pasó aquí. Es una visión que tuvo Pedro. Pedro tuvo una visión, un éxtasis, se subió a una azotea y vio en esa visión cómo se baja un lienzo que estaba colgado o atado de las 4 puntas, y dentro de ese lienzo había animales de varios tipos, cuadrúpedos, reptiles, aves, etcétera, etcétera. Ajá. Posteriormente le llegan a decir que hay unas personas, 3 personas que le están esperando, que lo solicitan, porque de parte de Cornelio solicita que vayan a visitar a Cornelio. Pero en esa visión Dios le dice a Pedro, mata y come, a lo cual Pedro se niega porque dice, nada inmundo ha pasado por mi boca. Bueno, total que de alguna manera insiste Dios y dice, mata y come, a lo que yo he santificado no le llames inmundo. Entonces, esos animales que están dentro de ese lienzo colgado de 4 puntas, ¿qué representa o a quiénes representa? ¿A quiénes representa? Cuando llega con Cornelio, Hechos 10:24 dice, y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando,
habiendo llamado a sus parientes y a sus amigos más familiares, a su familia, a sus amigos, a sus íntimos. Entonces, los que están dentro del lienzo, esos animales, dígase cuadrúpedos, dígase reptiles, dígase aves, etcétera, etcétera, representan grupos familiares. Representa familia, porque son a los cuales les llegó salvación y están contenidos dentro de un lienzo atado por 4 puntas. Y es más, vea lo que dice Cornelio cuando llegó Pedro, Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: 4 días hace que a esta hora yo estaba en ayuno. Y a la hora de la nona o la hora novena, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración es oída y tus limonas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por su nombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor junto a la mar, el cual viniendo te hablará. Qué interesante. Porque otra vez aparece el 4. Dice, yo estaba orando y del día que yo estaba orando, a la hora novena, al día que tú estás llegando, Pedro, fueron 4 días. 4 días. Y qué interesante, porque en la visión que tuvo Pedro es un lienzo, atado en los 4 extremos, en las 4 puntas, representando distintos animales que al final eran representación del grupo familiar, amigos y parientes cercanos a quien, a Cornelio. Entonces al final tenía que venir el evangelio a la familia, tenía que venir el evangelio, la salvación a los íntimos, a los familiares, a los parientes, a los de tu grupo. Otra vez, se deja ver la característica del 4 como familia, como grupo íntimo. Las 4 parejas que volvieron a poblar, que volvieron a poblar la tierra. Fíjese qué interesante. Por eso es que yo entiendo que cuando en la multiplicación de los 4,000 se sentaron por familias. Y ya es tiempo de empezar a sentarse por familia. Bueno, vamos a explicar. Vamos a explicar todo esto para que usted me pueda entender. Hay otro número 4 y este es un 4 precioso y maravilloso. Este es un 4 fabuloso. Es más, tal vez es el mejor 4. El Padre, el Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo, que son 3. Y nosotros, con eso formamos este grupo 4, esta familia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. ¿Acaso habrá una más hermosa, grande y preciosa familia? El Padre, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y nosotros. Entonces, pues aquí está claro. Esta es la mejor familia. La familia más preciosa y maravillosa de todo el universo, de toda la creación, del todo el cosmos. Y está compuesta por 4 personas. Está compuesta por 4 integrantes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. Y nosotros. Ahora entiendo por qué el Nuevo Testamento empieza con 4 evangelios. Porque ese número 4 representa, sí, salvación, sí, sanidad, sí, restauración, pero para familia. Fíjese qué precioso, qué maravilloso está esto. Los 4 evangelios. Y entonces, pues aquí están las 4 familias que corresponden, las 4 familias que corresponden a los 4 tramos de 1000 en el río de Ezequiel, que son los 4,000 codos,
que son a semejanza de los 4,000 que se sentaron como familia sobre la tierra. Amén. Entonces, pues vamos a ver las 4 familias. Es más, y mire, hablando del 4 hay más, ya no me dio tiempo de ponerle imágenes, pero por ejemplo le puedo decir, hablando en este contexto, déjeme leerle, no lo va a ver en imagen, pero lo voy a leer aquí. Dice aquí, Génesis capítulo 2, versículo 9, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía en otros 4 ríos. La palabra 4 ríos, haciendo a la palabra ríos, tiene que ver con, literalmente la traducción es cabeza. Y habla de una cabeza corporal. Y se dividía en 4 cabezas, en 4 liderazgos. Acuérdese que habíamos visto que la palabra Aleph o Elef significa también ser líder o cabeza de hogar, padre de familia. Entonces, qué interesante, porque aquí en Génesis 2:10, en el Edén, había ese río que se convirtió después en 4 cabezas, 4 grupos familiares, si lo podemos ver desde ese punto de vista. Y por ejemplo, le doy otro dato. Hablando de las coberturas del tabernáculo o de las cubiertas del tabernáculo. Las cubiertas del tabernáculo son 4. Es la cubierta de pieles de tejón, es la cubierta de carnero teñida en rojo, es la cubierta de pelo de cabra y es la cubierta de lino torcido, púrpura y carmesí. Son 4 cubiertas en el tabernáculo. Entonces al final esto tiene que ver dentro de un contexto de familia, de grupo familiar. Amén. De parientes cercanos, de amigos íntimos, que al final son familia, son tu casa. Esto es hermoso, esto es precioso. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a conocer los 4 tipos de familia. Y aquí voy a empezar yo con las 2 primeras, Taf y Elef. Y bueno, y vamos a recordar qué significa Taf. Dice aquí Taf, esquina inferior derecha, 29:45, refiriéndose al brincar de los niños, danzar. Y aquí dice, familia o hijo pequeño. Familia o hijo pequeño. Entonces, esta primera palabra, que se traduce muchas veces familia, pero va más enfocada a los hijos pequeños, a los pequeñuelos. Porque dice aquí que brincan, danzan, gritan, pues lo que es un niño, ¿no? Un niño grita, brinca, juega, canta, danza, se alegra, como niños. Dice la Escritura que nosotros debiéramos ser cual niños, o sea, con ese gozo, con esa alegría, con ese canto, con esa danza, con ese gozo de vida. Entonces, esta primera tiene que ver con eso. Ahora, pero es interesante, porque esta que se traduce así, familia, Taf, está relacionada con otras 2 palabras que también son similares. Por ejemplo, la 29:46, Tafaj, que dice alisar o extender como una tienda o amamantar a un niño. Entonces, haciendo referencia a los niños, obviamente ya los niños más pequeñitos, los niños más chiquititos, pues los niños más chiquititos pues tienen que ser
amamantados, tienen que ser alimentados. Y de hecho, bueno, pues ahí es el principio básico, biológicamente hablando, del desarrollo de las familias, el amamantado de los niños chiquititos. Ajá. Entonces, dice, extender como una tienda, amamantar a un niño. Y lo que me llama mucho la atención, que al final, obviamente cuando se amamanta a un niño, cuando se le alimenta, pues ¿qué es lo que ocurre? Que la mamá se envuelve en un manto o en un velo grande. ¿Para qué? Para darle pecho al niño. Y es interesante porque, por ejemplo, aquí dice esta palabra mitpajá, que viene del anterior, que es amamantar a un niño, mitpajá, dice túnica, velo o manto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el manto o velo es el que envuelve, en este caso, el manto o el velo es el que envuelve a la mujer, a la mamá. ¿Para qué? Para que la mamá pueda amamantar al niño chiquito, al pequeñito. Y que están relacionadas con esta palabra que significa familia, que es danzar, brincar, gozarse. Entonces es envolverse en un velo para ser amamantado, para ser criado, para empezar a ser desarrollado. Bueno, eso es taf. Eso es taf. Ahora, que por cierto, note por favor algo interesante. Esas curiosidades del hebreo. Cuando yo le hablo de la palabra manto o velo, que aquí está 43 es mitpahat, ajá. Vea, hablando ya de una de las otras palabras, familia, mishpahá, la fonética es similar, mishpahá, que se traduce familia, y aquí la palabra velo se traduce, se pronuncia mitpahá. O sea, la fonética es similar de la palabra velo con la fonética de la palabra ya literal mishpahá o familia. Entonces, pues al final está claro, el velo, el manto, pues representa, espiritualmente hablando, es símbolo de una familia, porque ese manto te cubre, te guarda, te protege. Entonces, hay un manto que es una familia que te guarda, que te cubre y te protege. Y entonces, esta es la palabra taf, que la tengo yo que relacionar con la palabra elef. Elef. La palabra elef, que es la otra palabra que se traduce familia, aquí dice familia, pero viene de una raíz que significa aprender, enseñar, declarar. Esta segunda palabra, familia, elef, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con estar aprendiendo. A diferencia de la primera palabra ta, que tiene que ver con ser envuelto en un manto para ser amamantado y desarrollarse como niño pequeño, pues la segunda palabra elef tiene que ver pues ahora con enseñanza, con aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dice aquí, vamos a ver estos dos aspectos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 10. Hablando de un manto o hablando de un velo que te envuelve. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 10. Por tanto, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Por tanto, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Y esto qué quiere decir? Que ese velo, viéndolo ya desde el punto de vista que lo estamos expresando, todos nosotros, ¿cuál es nuestro primer velo? ¿Cuál es nuestro primer ante quién nos tenemos nosotros que sujetar?
ante quién nosotros tenemos que estar bajo autoridad, ante quién nosotros debemos estar en sujeción. Pues obviamente a nuestra familia, a nuestros cabezas de familia, que en este caso pues son nuestros padres, son papá y mamá. Entonces ellos son a nosotros nuestra primera cobertura, nuestro primer, es nuestra señal de autoridad, es nuestro velo, es esa familia que representa estar sujeto a una autoridad, estar sujeto a un principio, estar sujeto a una cobertura. Es esa, y cuando estamos sujetos a esa cobertura, cuando estamos sujetos a esa autoridad, pues esa autoridad nos amamanta, esa autoridad nos cubre, nos guarda, nos protege, pero a la vez nos enseña. Dice Proverbios 22:6, instruye, instruye al niño en su carrera o en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces habla de un proceso de instrucción, de enseñanza, que tiene que ver pues con la segunda palabra, Elef, que yo les mostraba, que tiene que ver con enseñanza, con aprendizaje. Por eso, aquí se juntan los dos tipos de familia, los dos conceptos. La familia, que es Taf, que es la que te envuelve, la que te aguarda, que te protege cuando eres niño, cuando eres pequeñito, cuando eres chiquitito, y que te amamanta, que te alimenta. A la cual tú tienes que estar sujeta, y aprende los principios de orden, los principios de obediencia, los principios de sujeción. Ajá. Y te van enseñando, te van mostrando, es tu enseñanza primordial o principal. Y eso mismo se cumple con nosotros una vez que ingresamos a la familia de Cristo, una vez que ingresamos al Evangelio. Porque una vez que ingresamos al Evangelio, tenemos que pasar por la primera familia, que la primera familia es la que me da un manto, la que me da una cobertura, la que me da una protección, la que me da un alimento, la que me amamanta a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la leche espiritual no adulterada. Entonces empiezo a recibir ese alimento, empiezo a recibir esa enseñanza, esa leche espiritual que me posibilita el crecer, y a la par recibo esa cobertura y esa protección de familia. Y obviamente empiezan mis primeros pasos y brinco, gozo, canto, me alegro, lo que hace un niño, que brinca, canta, que se alegra, que se goza, pero esto es para con el Señor. Y estoy empezando a instruirme, estoy empezando a crecer en el Evangelio. Por eso, para mí es ahorita, es interesante, es importante el ejercicio que vamos a hacer del curso de doctrina básica. Yo honestamente, pues yo quedé gratamente sorprendido. Yo quedé gratamente sorprendido por el curso de doctrina básica, porque al día de hoy ya están apuntados 116 personas. Entonces, imagínense, estar alimentado, es un grupo de 116 que se apuntaron. Que se integraron a este curso doctrinal, y que muchos de esos que se apuntaron, van a tomar la doctrina como familia. Me llegaban invitaciones pastor, por favor, incluya a mi sobrino, incluya a mi nieto, incluya a mi esposo, incluya a mi tío, etcétera, etcétera. Y aunque algunos van a estar conectados en distintos lugares, a lo mejor un papá está en México y un hijo está en Estados Unidos, se van a juntar como familia. Porque me empezaron a llegar así, incluya a mi cuñado, incluya a mi hermano, y se fue haciendo así, se fue haciendo grande, 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 y ahorita ya son 116 personas. Se van a integrar como familia, van a aprender como familia, aunque tal vez no estén juntos en un solo lugar, aunque estén en distinto lugar. ¿Y todo para qué? Para aprender los primeros pasos. Nuestros primeros pasos. Y es bonito que se van a integrar como familia.
Ujú. Entonces dígame si esto no es interesante. Y entonces van a aprender los principios básicos, van a aprender lo que es estar bajo autoridad, lo que es estar bajo cobertura, lo que es estar bajo sujeción. Se van a poner velo de autoridad, velo de enseñanza, velo de protección, velo de cobertura, velo de sujeción, porque van a aprender los principios en los cuales Dios se mueve. Y entonces, aquí están los dos tipos de familia primeras, Taf y Elef. Taf, que representa con ser envuelto en un manto de protección, brincar y danzar y ser amamantado. Y Elef, o Alaf, perdón, que tiene que ver con ser enseñado y ser y estar aprendiendo. Entonces aquí están dos tipos de familia. Dos características que van muy de la mano la una con la otra. Ok. Si recordamos un poquito la palabra Elef, que significa familia, que viene de la palabra Aleph, que es al final el que es cabeza, el que es líder. Y si es un líder de familia, pues es un padre. Un líder de familia es un padre. Bueno, ¿esto qué implica? Pues el padre de familia, cual líder, y que ya está aprendiendo y ya está enseñado en la palabra de Dios, dice Mateo capítulo 13, versículo 52. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un padre de familia, un líder, un cabeza que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando un líder de familia, un padre de familia, está educado en los principios de Dios, siempre tiene que dar cosas nuevas o saca cosas antiguas, las expone como si fueran nuevas. O las vuelve a decir, las vuelve a enseñar, las vuelve a compartir. Y eso tiene que ser un proceso, tiene que ser una relación. Entonces, pues aquí está precioso. Vamos a ver la tercera familia, Bayit. La tercera familia, Bayit. Y la palabra Bayit tiene que ver, aquí lo dice que es la 1004, dice casa, especialmente familia, pero viene de una palabra que significa construir. Esta palabra familia tiene que ver con construir, ser un albañil, un cantero, poner cimientos, restaurar. Entonces, esta palabra familia va aplicada en el sentido de ser un constructor. Ser un constructor. Por ejemplo, Lucas 6:47. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, estamos hablando de los constructores
que oyen la palabra y la ponen por práctica. No nada más que oyen la palabra, sino que oyen la palabra y la ponen por práctica. Dice, ¿y a quién será semejante? Pues es un hombre que edifica una casa, cava hondo, echa cimientos sobre roca, viene una inundación, viene un torrente, pega el torrente con fuerza contra esa casa, pero no la mueve, no la derriba, no la destruye. ¿Y todo por qué? Porque oye la palabra y la pone en práctica. Oye la palabra y la pone en práctica. Esto es lo que es la familia Bayit o Bayit. Es la gente, es la familia que escucha la palabra, pero no nada más la escucha, sino que la pone en práctica, vive de la palabra, vive con la palabra, vive de acuerdo a la palabra, vive inmerso en la palabra, se mueve conforme a la palabra, hace de acuerdo a la palabra. No nada más se sabe versículos de memoria, no nada más se sabe dónde está el Génesis y dónde termina la Biblia en el Apocalipsis, no. La vive, la trata de vivir, no que sea perfecto, no que sea un erudito de la palabra, no, pero simplemente trata, se esfuerza, se esmera. Y así como de repente uno puede levantar una casa y poner unos cimientos, pero hay veces que los cimientos, pues en ocasiones nos salen un tanto cuanto chuequitos, un tanto cuanto caídos, etcétera, pero se están poniendo cimientos de piedra. No somos expertos, no somos eruditos de la palabra, no tenemos una gran capacidad, pero los principios básicos, los principios fundamentales, pues los tratamos de hacer, los tratamos de vivir. Ajá. Aquí no se trata de ser un erudito teólogo de la palabra, no, simplemente vivir los principios básicos, simples de la palabra, ponerlos por obra, por práctica, por pequeños y chiquitos que sean. Esta es la familia Bayit, la familia que se preocupa por vivir de acuerdo a la palabra, porque si vive de acuerdo a la palabra, construye, levanta su casa, la edifica, la levanta, y vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las destrucciones y se van a mantener en pie. Por ejemplo, ahorita, pues desafortunadamente con esto de la pandemia, que bueno, ahorita pues es el tema de hace 2 años, pero hay muchas familias cristianas que han sido golpeadas por la pandemia, que han sido golpeadas por la economía que afectó la cuestión de la pandemia en cuanto a trabajo, economía, salud, muerte. Pero si fueron familias fundamentadas en la palabra, viviendo de acuerdo a la palabra, solidificadas en el cimiento de la escritura, pues vino el embate, vino el torrente y están de pie. Sí, a lo mejor se fue por ahí alguna puerta, alguna ventana, etcétera, pero se mantienen en pie. ¿Por qué? Porque fueron familias fundamentadas en la palabra. A lo mejor no todos los de tu familia son cristianos, pero las cabezas, los líderes sí son cristianos que viven de acuerdo a la palabra, pues por cuanto la cabeza o el líder es cristiano viviendo de acuerdo a la palabra, da cobertura a todos los demás, y a todos esos demás pues están guardados y protegidos y no les llegó el embate, no les llegó el torrente con fuerza. ¿Por qué? Porque entonces entró en acción la cobertura, entró en acción la protección. Aunque tal vez no todos están convertidos o están metidos de lleno en el evangelio, pero por cuanto están bajo cobertura, pues tienen protección. Es como cuando ahí en el Antiguo Testamento, que iba a llegar el ángel de la muerte, y la plaga de los primogénitos, pero había muchos egipcios inconversos, vamos a decir egipcios, dentro de las casas de los hebreos. Y por cuanto estaban dentro de las casas de los hebreos, gente que no estaba plenamente consagrada ni dedicada, tuvieron salvación, tuvieron protección, y el ángel de la muerte no les tocó. ¿Por qué? Porque estaban bajo familia, y a lo mejor algún hijo, algún nieto, algún sobrino, pues era un hijo rebelde, un hijo desobediente, pero estaba en cobertura, estaba en protección y estaba en familia, estaba metida bajo ese techo. Y como estaba metida bajo ese techo, no le tocó el ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte respetó a la casa, a la familia, independientemente quienes estuvieran dentro de. El ángel de la muerte no fue a atacar individualmente a los miembros de la familia, sino a la familia completa, los que estuvieran bajo la casa, bajo la cobertura.
Por eso dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién es toda tu casa? Pues los que están bajo tu cobertura, los que están bajo tu protección, los que están bajo tu cuidado, bajo tu alimento, a los que tú amamantas, a los que tú envuelves el manto, a los cuales tú les enseñas, les proteges. Esos son tu cobertura. Digo, ellos son tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque al final influye la cobertura sobre de ti. Influyen los principios sobre de ti, influye el testimonio de la cabeza, influye el comportamiento de la cabeza. ¿Para qué? Para que los demás se sientan guardados y protegidos. Claro que influye. Entonces, aquí está una protección, aquí está una cobertura. Por eso es bien importante que los que son cabeza de familia, los que son padre de familia, pues fundamentados en la palabra, fundamentados en los principios, tratando de vivir de acuerdo. Sí, con sus errores, con sus defectos, tal vez uno que otro tropezón, sí, pero normalmente tratando de vivir bajo los principios de Dios, porque en ese momento se solidifica la protección, se solidifica la cobertura, se solidifica el techo sobre de esa familia y alcanza bendición para todos, aunque no todos los miembros de la familia estén al 100% metidos con Dios. Pero alcanza la protección, alcanza la cobertura, alcanza la familia. Por ejemplo, me recuerdo ahí Rabá, la que era, ¿te acuerdas el pasaje de Rabá, la que trabajaba en la prostitución? Pues Rabá llegó al conocimiento de Dios. Rabá recibió a los espías de Israel. ¿Y quiénes se salvaron? Pues la familia de Rabá junto con Rabá. Al final había una señal de un cordón rojo, figura y símbolo de la sangre del Cordero de la cruz del Calvario que cae sobre nuestras familias, figura de la sangre que se ponía en el dintel de las familias de las casas hebreas, independientemente estuvieran los que estuvieran dentro. Y llega salvación, porque alcanza esa protección. Llega ese respaldo. Y ya en lo individual, cada quien, yo me imagino, que después del derrumbe de las murallas de Jericó, porque la muralla de Jericó, ahí en esa muralla vivía Rabá y su familia, ahí vivía Rabá y su familia. ¿Qué quiere decir? Que salieron de los escombros. Cuando se derrumba la muralla, pues Rabá y su familia salieron literalmente de los escombros, porque la muralla fue derribada. Entonces ellos salieron vivos de los escombros. Y entonces yo me imagino que los familiares de Rabá, que estaban así medio fríos o muy fríos, pero alcanzaron protección después de que vieron el suceso y lo que pasó, pues me imagino que se tuvieron que poner en cuenta porque dijeron, pues con Dios no se juega. Con Dios es real. Y porque para muchos de los que vivían también en la muralla, pues todos murieron, excepto Rabá y la familia de Rabá. Entonces, tarde que temprano, llega la conversión y el convencimiento de los otros. Pero todo por cuanto el líder o los líderes están siempre tratando de buscar de Dios. Esta es la familia Bayit, la que cumple, la que construye, la que levanta muros, la que pone cimientos, la que pone techo, la que da protección a los que están dentro. Hay que ser una familia Bayit, Rahab. Gracias por la corrección. Rahab, le estaba diciendo Rabat, fíjese. Rahab. Ok, cuarta familia, Mishpahá. Ya vimos 3. Vamos a ver Mishpahá. Y esta me gusta mucho, porque dice aquí, familia, Mishpahá. Palabra, Mishpahá, que es muy parecida fonéticamente a Mitpahá, que significa túnica o manto. Ya lo explicamos hace ratito.
Al final, el velo, que es una cobertura, pues es una representación de la familia. La familia es un velo que te cubre y al cual tú tienes que honrar y sujetarte, al cual tú tienes que obedecer. A ese velo, a esa cobertura, a esa protección, le debes sujeción. Si de la cabeza sale bendición, de los que son bendecidos y cubiertos, debe de venir respeto y sujeción. Bueno, vamos a ver Mishpaha. De ahí dice familia. Familia. Y es interesante porque esta viene de una palabra que significa, ahí dice 8192, Shafá, que es raer, desnudar o aparecer sobre un monte alto. Fíjate qué interesante. Esta cuarta familia es desnudar o aparecer sobre un monte alto. Aparecer sobre un monte alto. Es interesantísimo la definición de esta familia. Los que desnudan, los que evidencian o que están sobre un monte alto. Obviamente que el estar sobre un monte alto, viéndolo desde el punto de vista geográfico, estar sobre un monte alto implica que tienes una visión especial para ver las cosas. Estar sobre un monte alto implica que tienes una visión para poder ver, pues, casi todo. Ver cómo se mueve el enemigo, cómo llegan los ataques, cómo viene el tiempo, los vientos, las nubes. O sea, te permite una visión especial, estar en un lugar alto, estar en un monte alto. Ajá. O sea, te permite una visión especial que no tienen los demás. Si nosotros estuviéramos en un monte alto, espiritualmente hablando, un monte espiritualmente hablando, tendríamos un punto de vista, una visión muy especial para anticipar y ver las cosas. Ajá. En otras palabras, desnudar o evidenciar los ataques del enemigo. Anticiparse a los ataques del enemigo. Desnudar sus malévolas intenciones. Tener una visión acerca de cómo se está moviendo o qué es lo que está planeando. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar alto espiritualmente. Obviamente que para llegar ya a este nivel, pues ya implica un poco más ya de madurez. Ajá. Ya implica fuerza, porque digo, tan solo para subir a un monte o montaña, pues debes de tener cierta condición física. Pues lo mismo, para subirse a un monte espiritual, debes de tener cierta condición espiritual, cierta capacidad espiritual para llegar a esa cumbre o a esa altura espiritual que te permita ver el movimiento, ver las cosas, ver el panorama completo, ser una atalaya. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver esta cuarta familia. Algunos ejemplos. Dice aquí, Isaías 13:2. Levantad bandera sobre un monte alto. Levantad bandera sobre un monte alto. Alzad la voz a ellos. Alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis santificados.
Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Murmullo de multitud en los montes, murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas. Jehová de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Ay, Dios. Fíjate qué precioso. ¿Qué implica posicionarse en un monte alto? Que es la cuarta definición de la palabra familia. ¿Qué implica? Estar en un monte alto, familia. ¿Qué implica? Mishpajá. Es hacer un preparativo, es hacer un ordenamiento para entrar en guerra, para entrar en batalla, para volverse un instrumento de la ira de Dios. Es estar en una posición de privilegio, en una posición de altura espiritualmente, y por lo cual estamos capacitados o están capacitados este nivel de familia para hacer guerra en contra del enemigo, perseguir a mi enemigo, alcanzarlo, destruirlo, someterlo, evidenciarlo, desnudarlo, raerlo, ejercer el señorío, ejercer la autoridad, la fuerza y la capacidad que Dios nos ha dado, ejercer los dones espirituales que Dios nos ha otorgado, pero con madurez, con criterio, por cuanto ya tengo una estatura espiritual, ya estoy posicionado en un monte espiritual, en un nivel espiritual, como familia, como iglesia, como corporación, como grupo. Estoy posicionado en ese monte alto. Levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos. Alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Es también un llamamiento. Es también levantar la voz y proclamar quién es Dios. Dios es grande, Dios es precioso, Dios es maravilloso. Alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Vengan y entren, vengan y conozcan, vengan y vean al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Ustedes que están todavía abajo, ustedes que todavía están en la base. Nosotros ya llegamos a este nivel, nosotros ya llegamos a esta estatura, nosotros ya llegamos a esta capacidad, pero no es para presumir, no es para vanagloria, no es para sentirse mejor que nadie, sino simplemente para decirte, mira, ven, entra, conoce, disfruta de lo que hay, disfruta al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entra por estas puertas de príncipes. Es para dar una indicación, es para dar un señalamiento de que vayan a conocer al Rey. Si yo estoy en esa posición de altura, si yo estoy en esa posición alta, no es para sentirme orgulloso y vanagloriarme. Ah, mira qué alto estoy, mira hasta dónde llegué. No, mi hermano, simplemente es para hacer un llamado. Es para levantar la mano y decir, vengan, conozcan. ¿Me costó trabajo llegar aquí? Sí, pero esto también es para ustedes. Y si yo llegué, tú puedes llegar, porque yo era vil, porque yo era menospreciado, porque yo era burdo, porque yo era borracho, porque yo era pecador, porque yo era adúltero, porque yo era inicuo, porque yo era de lo peor, pero gracias a Cristo, gracias a que me metió a su familia, gracias a que me amamantó desde pequeño de la palabra, gracias a que me dio protección, gracias a que yo estuve danzando, alabando y glorificando a Dios y me estuve instruyendo en la palabra, la segunda familia, gracias a que empecé a construir sobre la roca, gracias a que levanté cimientos. Haciendo un resumen de las 3 primeras familias, llegué a esta estatura, llegué a este nivel. Yo ya pasé por todo eso. Yo levanté casas y se me cayeron. Yo construí casas sobre terreno blando y se me cayeron, pero me volví a levantar, me volví a crecer. El justo caerá 7 veces y 7 veces será levantado. Ya he recorrido el camino, ya me he tropezado, ya me he caído y ya me he levantado. Y aquí estoy en este nivel y ahora sí estoy afianzado y de aquí nadie me va a bajar. Y por eso te digo,
conmigo, ven, entra, conoce, disfruta, príncipe. Estás llamado a ser un príncipe. No es estar en una altura por soberbia y vanagloria, sino es estar en una altura porque te costó trabajo e ibas en busca en pos de Dios, en pos de su amor, en pos de su gloria, en pos de su protección, en adoración y en alabanza, en respeto. Viviste las tres primeras familias, el ser arropado por la cobertura de Dios, por la enseñanza de Dios, la familia Tab, y te enseñaron y aprendiste y te sujetaste, Elef, y empezaste a construir Bajit y llegaste a esa estatura. Pero si estás en esa estatura, no es para vanagloria, sino es para que invites a todos los demás, vengan y entren y los consideres príncipes. ¿Y Dios qué va a hacer contigo? Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Y mira, me gusta mucho el versículo, el 13:4, hablando del 4. Porque no son poquitos los que van a llegar a la cima. No son poquitos, no es los que van a llegar en esa estatura. Dice, murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos de gentes reunidas. Jehová de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. No son muchos, no son pocos. Hay muchos que van a llegar, a lo mejor van a llegar lento, pero van a llegar, a lo mejor van a llegar a las 500, se dice por ahí, pero van a llegar y al final se va a juntar una grande multitud, como dice el libro de Apocalipsis. ¿Y esta multitud de dónde salió? Dice esta multitud que no se puede ni contar, vestidos con túnica blanca. Dice, estos son los que salen de la gran tribulación. Al final va a haber una grande multitud que sí, tal vez les va a costar trabajo, les va a costar dolor, les va a costar sufrimiento. Pues sí, pero van a llegar y van a ser multitud y se van a volver el instrumento para ejecutar juicio e ira de Dios, los valientes de Dios, los que llegan a este monte alto. Murmullo de multitud en los montes como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas. Jehová de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Esta es la familia pináculo, esta es la familia top. No porque sea mejor, sino porque llegó en amor a Dios. Vivió las otras tres primeras familias, vivió el arranque, el ser amamantado, el ser cubierto, el ser enseñado, el ser protegido, aprendió sujeción, aprendió obediencia, empezó a construir, pero llegó a este pináculo, llegó a un encuentro con su Señor Jesucristo. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Iglesia proclama, iglesia di, iglesia grita. Súbete sobre un monte alto, sé esa cuarta familia. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. He aquí el Señor Jehová vendrá con fuerza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Mi hermano, ya es tiempo que nos empecemos a posicionar en lo que somos, a lo que fuimos llamados. Yo sé que a lo mejor ahorita tal vez te sientes en la base, o es más, ni siquiera en la base, estás lejos del monte, tal vez estás lejos del monte, lo sientes demasiado lejos, te sientes muy lejos de Dios, muy lejos de los principios de Dios, muy lejos de las bendiciones de Dios, te sientes incapaz, te sientes, ¿cómo decirte? Que no es para ti esto, pero tú estás llamado a hacer cosas grandes. Tú estás llamado a ser parte de la familia de Dios.
Dice aquí, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, la familia que está arriba en la presencia de Dios. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, hay familias del cielo, hay familias de la tierra, hay familias que están en las cumbres de los montes y hay familias que están en la base de los montes. Hay familias, pero somos familia y al final vamos a llegar. Lo que empezamos hace años atrás, cuando empezabas tus primeros pasos en el evangelio, como ese niño chiquito que significa que danzabas, cantabas, te alegrabas, trastabillabas y estabas aprendiendo esos primeros pasos, esa sujeción, y estabas siendo amamantado, estabas siendo protegido. ¿Te acuerdas? Y que después ya, pues empezaste a tomar tus primeros pasos, tus primeras enseñanzas, tus primeras doctrinas, tus primeros devocionales, y ya después fuiste construyendo, y a lo mejor un muro se te cayó, o a lo mejor se te cayeron los cuatro, pero volviste a levantar el muro. Pero vas a llegar a la cumbre, vas a llegar al pináculo, vas a llegar hasta arriba, hasta que todos lleguemos a la estatura de un precioso Señor Jesucristo, de un hombre y de una mujer en plena madurez, porque vamos a llegar, es a los que somos llamados. La obra que Dios empezó en nosotros, ciertamente Él la habrá de terminar. Y porque dice Cristo Jesús, de todas las ovejas que me diste, ninguna se me perdió. Entonces todos vamos a llegar. Todos vamos a llegar a la cima. Todos vamos a llegar a esa cumbre. Todos vamos a ser de ese lugar alto, de esa familia del cielo. Todos. A lo mejor vas a llegar un tanto cuanto magullado, sí, probablemente, un tanto cuanto raspado, pues sí. A lo mejor vas a ser de los últimos y no de los primeros, no importa. Los últimos serán llamados primeros, no importa. Porque eres miembro de la familia de Dios, la familia más grande, más preciosa, más maravillosa, más hermosa que existe en todo el universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros somos la más grande familia. Somos la más preciosa, hermosa y bella familia, y vamos a llegar a la cumbre, vamos a llegar al pináculo, vamos a llegar a esa cima. O sea, esto quiero, ¿cómo decirte? Que quede asentado en tu corazón, asentado en tu alma. Yo sé que te sientes tal vez ahorita lejos, te sientes apagado, te sientes desanimado, incapaz, que no es posible, pero vas a llegar. De todas las ovejas que le dieron a Cristo Jesús, ninguna se perdió. Y la obra que Él empezó, ciertamente Él la habrá de terminar. A lo mejor vas a la cima de la montaña con paso de tortuga, no con paso de liebre. Vas con paso de tortuga, tal vez. A lo mejor un paso adelante y 10 hacia atrás. Probablemente en un principio, otro paso y 5 para atrás, otro paso y 3 para atrás, otro paso y lo mantuviste. Primera vez que te mantuviste, ya no me fui para atrás. Ya no me fui para atrás. Porque así empezamos, un paso y 10 para atrás, otro paso y 8, otro paso y 7, otro paso y 5, otro paso y 2 para atrás. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y llega un día en que un paso y te mantuviste en ese paso. 2 pasos y te mantuviste en ese paso. Y ahora los pasos que vienen de aquí en adelante, a lo mejor son muy lentos. Híjole, este paso. ¿Y dónde va a llegar el otro? ¿Dónde va a llegar el otro? Y se está tardando mucho el segundo paso. Pero tarde que temprano vas a llegar al segundo paso. Vas a llegar al tercero. Vas a llegar a la cima. Vas a llegar. Me llama mucho la atención algo que te quiero platicar. La primera familia, la que hace referencia a los niños, que tiene relación esta primera familia con ser cubierto por un velo y ser amamantado, Mitpaha, la familia Taf,
que es la primera, es la de los niños chiquitos, es la de los primeros pasos, es la que el niño es amamantado, cubierto por un velo. Me llama mucho la atención que Mitpaha, cuando tú lo comparas con la cuarta familia, la que llega al pináculo, la que aparece en un monte alto, la que está en la cumbre, es Mishpaha. O sea, si te lo digo fonéticamente, la T, Mitpaha, la convierten en SH, Mishpaha, pero el sonido es fonéticamente similar. ¿Qué te quiero decir? Que los que empezaron en un principio, pues van a llegar hasta el final. Van a llegar al pináculo, van a llegar a la cumbre, van a llegar a lo más alto, tarde o temprano, pero van a llegar. La obra que empezó, ciertamente Él la va a terminar. En el proceso del inicio y del final están las dos familias intermedias, Alaf y Bayit, donde tienes que ser enseñado, tienes que aprender y tienes que empezar a construir. Pero vamos a llegar. Por eso es precioso. Porque una vez que estés en el pináculo, en esa cumbre espiritual, en esa cumbre alta, en ese monte alto, que son los primeros 4,000 codos, 4 etapas, de ahí en adelante, lo que toca el río es sanado. Lo que toca el río es purificado. Y salen hacia el este y hacia el occidente. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental, descienden al Arabá. En el Arabá está el mar muerto, un mar que no tiene vida, un mar que tiene un alto contenido de salinidad, por lo cual no da vida. Y llega este río a ese mar muerto, a esa región de Arabá que significa desierto, y empieza a tener vida. Y las aguas empiezan a ser purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá, y habrá muchísimos peces. Muchos van a llegar al Evangelio, van a ser pescados, van a ser atrapados en la red de amor del Evangelio. Y el lazo del cazador, del diablo, se va a convertir en un lazo de amor. Rebeca significa lazo. Y Dios, dice la Escritura, que nos va a traer con cuerdas de amor. Y vamos a ser atrapados en las redes de amor del Evangelio. Pero ¿quiénes son los portadores de estas bendiciones? ¿Quiénes son? Pues los que llegan hasta arriba. Los que proclaman a fuerte voz. Los que proclaman y anuncian a Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, Iglesia de Cristo, familia Mishpaha, que pasaste por las 3 etapas de familia anteriormente, Taf, Aleph, Elef y Bayit. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá, di al mundo, di a la familia, di a tus vecinos, di a todos, aquí está el Dios vuestro. He aquí Dios vendrá con fuerza, con fortaleza, y su brazo se enseñoreará, su brazo es Jesucristo. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Quiero terminar.
vas a llegar a la cumbre. Por eso me gustó esta foto que encontré, porque son 4 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. Y a nosotros nos dicen: levantad bandera sobre un monte alto. Levantad bandera. Y cuando nosotros levantamos bandera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se gozan, se alegran. Porque dicen ellos: llegaron, amados míos, preciosos míos. Ay, Dios, esto es hermoso. ¿Me apoyas, Moisés? Yo creo que, déjame describírtelo de esta manera. En la cumbre del monte, ya está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros vamos subiendo la montaña. Vamos subiendo. Y ellos desde arriba nos dan vítores, palmas, gritos, porras, a que sigamos, a que no nos detengamos, a que hagamos un paso más. Y caíste una vez, y mandan una fuerza para que te vuelvas a levantar. Y caes otra vez, y mandan otra fuerza para que te vuelvas a levantar. El justo caerá 7 veces, 7 veces será levantado. Pero somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús dobla su rodilla toda familia, en los cielos y en la tierra. Empezamos doblando nuestras rodillas aquí en la tierra, y cuando lleguemos al cielo, vamos a seguir doblando nuestra rodilla delante de Dios. Aún en los cielos vamos a seguir doblando nuestra rodilla. ¿En qué etapa de la subida a la montaña estás? No lo sé. A lo mejor estás en la base, a las faldas, a mitad de camino. Tal vez ya estás por llegar. O algunos tal vez se sientan lejos del monte, de la montaña. Cual sea que fuere la etapa, vas a llegar a colocar una bandera. Y déjame imaginar un poquito qué dice esa bandera. Tú puedes ponerle la oración que tú quieras a esa bandera. Pero yo me imagino ahorita una que dice: gracias, Señor,
por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor, porque fue lo que me impulsó y lo que me animó para llegar aquí. Fue lo que me dio fuerza en el camino para llegar a esta cima. Todas las veces que me decías, te amo, hijo mío, oveja mía, tesoro mío, niña de mis ojos, perla de gran precio, especial tesoro. Todas las veces que tú me decías eso, cuando lo leía en la palabra, cuando lo escuchaba en un sermón, me fueron impulsando, me fueron animando a no claudicar. Reconozco que muchas veces me tropecé, me quedé detenido, descansando, desanimado, diciendo, ya no puedo, es imposible. Pero llegó un viento, un soplo, una calidez que me decía, te amo, ven, levántate, amiga mía, hermosa mía, levántate, ven. Y me impulsaba, y me impulsaba. Te confieso que en ocasiones sí retrocedí. En lugar de ir adelante, subir, bajé. Bajé, Señor. Pero ya no pude bajar más, porque hay algo que me decía, te sigo esperando. Te sigo esperando. Y cambié de dirección. Y en lugar de darle la espalda a la cima, puse mi rostro contra la cima. Y volví a caminar en pos de ti. Atráeme en pos de ti, Señor. Atráeme en pos de ti. Mi hermano, tú eres miembro de la familia de Dios. Una preciosa familia. Dios te ha amamantado, envuelto en su velo, te ha protegido, te ha enseñado, has aprendido, has construido cosas para Él y vas a llegar, vas a llegar. Si tal vez ahorita en este momento te encuentras detenido porque ves la cumbre muy alta, ves la cima de la montaña demasiado alta, ves vientos tempestuosos que te impiden llegar, Dios te dice, levántate, levántate, camina. Si a Lázaro lo sacó de una tumba y le dijo, levántate, camina, anda, ¿qué no podrá hacer contigo? ¿Qué no podrá hacer contigo? Levántate, camina, con tu rostro hacia la cima. Oh, Shiribikaya Mamamashi.
Somos esa familia preciosa. Mishpaha. Y vamos a llegar a ese monte alto. Y estando en ese monte alto, en esa estatura, vamos a ser instrumento contra aquellos o contra aquello que se mueve contra Dios. En el nombre de Jesús. Oh, no te desanimes. No te desanimes. Tú ya tienes tu lugar en ese mucho pueblo que está en la cima de los montes. Ya tienes ahí un lugar. Hay un murmullo en esa multitud de montes. Mucho pueblo, mucho ruido, gentes reunidas, ejército de Dios que está llegando, que está llegando. Eres parte de ese ejército. Eres parte de ese pueblo. Oh, Sherebekaira Mamamashi. Adelante, Moy. Inderaka Inderamash, Tsiramamamashi. Aleluya, aleluya. Oh, no vuelvo atrás, Shiribibi. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. Shiribikaira Mamash. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vas a llegar a la cima. Algunos ya están en la cima. Pero vas a llegar a la cumbre. Vas a llegar. Esa es una verdad. Ese es un hecho. Dale toda la gloria a tu Rey. Te va a recibir con brazos abiertos, con un grande abrazo. Oh, Shechera Babaisi. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Oh, Shechaya Mamaishi. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar.
Aleluya. No puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir Amén. a Cristo. Amén. He decidido seguir a Cristo.